hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Grande es el Señor, ¿verdad? Que nos permite una vez más poder estar por estos medios llegando a cada uno de sus hogares. En este momento estamos muy gozosos de poder alabar al Señor un día más de vida. El Señor nos regala, es una bendición. Amén. Estamos pasando tiempos difíciles. Creemos que en el mundo entero se está moviendo mucha necesidad. Y hay mucha gente que en estos tiempos, por la economía, aún están pasando hambre, sed, ¿verdad? Hay muchos niños que han quedado desamparados porque han partido, ¿no?, de este mundo sus padres. Y vemos cómo la gente en esta pandemia tiene, por ejemplo, ahora que hemos empezado, el día domingo se va a hacer el toque de queda, y la gente cómo sale a los mercados, sale a poder tener la provisión, ¿verdad? Para poder saciar el hambre y la sed, que es algo necesario en el organismo de las personas, ¿no? El alimento. Por eso, hermanos, vemos aún hasta la desesperación cuando las personas salen a poder buscar, ¿no?, para poder tener que llevarse a la boca. Los alimentos son importantes. Vamos en esta noche, creo que la iglesia del Señor es una iglesia bendecida, es una iglesia que está siempre dependiendo de Dios, y creo que el Señor siempre suple todas nuestras necesidades. Y en este momento, la oportunidad de poder traer las enseñanzas acerca de las bienaventuranzas, el Señor nos dice: bienaventurados, amén, felices, dichosos. Y vamos en este momento a leer en el libro de Mateo, amén, para continuar con las bienaventuranzas que el Señor Jesús habló a todo el pueblo de aquel entonces, y nos habla en estos tiempos a nosotros, la iglesia del Señor. Amén, porque es parte de cómo nosotros como cristianos tenemos que conocer y vivir. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito, por favor, a que podamos ir a la Biblia. Amén. En el libro de Mateo, por favor, si nosotros nos ubicamos en el capítulo 5, vamos a leer en el verso 6. Amén. Todos juntos, por favor, me acompañan, los que están conectándose a estas redes sociales. Amén. Es nuestro deseo el poder tener ese alimento espiritual, que es lo principal para que estemos fortalecidos. Así que vamos a leer la palabra, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la iglesia del Señor dice amén. Leemos en el verso 6, el libro de San Mateo, capítulo 5, en el verso 6 dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Vemos cómo cuando uno habla de hambre, de sed, ¿verdad? Lo que uno siempre, su mente evoca a la parte física, amén, a lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? Y como les decía, en la naturaleza humana está el tener ese hambre, esa sed en el momento que el cuerpo nos pide, ¿verdad? Ahora, cuando la palabra del Señor nos está hablando, realmente aquí vemos cómo asocia el Señor, que había declarado benditos tanto en lo físico, pero también en lo espiritual, a ambos, porque Dios, dice la palabra del Señor, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. O sea, vemos que en este principio general, los hambrientos y sedientos a los que Dios satisface son aquellos que tienen hambre y sed, pero de justicia. Amén. Entonces, tal hambre espiritual es una característica de todo el pueblo de Dios, cuya ambición suprema no es lo material, sino lo espiritual. Amén. Entonces vemos cómo los cristianos
No estamos en la búsqueda de posesiones, lo que de repente algunos se han propuesto en su corazón buscar primero. No, no. Los cristianos primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la justicia que habla aquí en la palabra de Dios tiene por lo menos 3 aspectos. Amén. Una es la justicia moral, la segunda es la justicia legal y la otra es la justicia social. Entonces, la justicia legal es aquella que es la justificación, o sea, es una relación correcta de Dios y los hombres. Y eso es cuando uno se arrepiente, le pide perdón al Señor y Dios nos hace justicia. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo? Él murió en la cruz para justificarnos, para hacernos aptos delante del Señor. Amén. Entonces, es por eso que cuando el Señor, a través de la palabra, amén, nos enseña que justamente los judíos de aquel tiempo iban tras esa justicia. Amén. Eso era lo que pasaba. Y Pablo, vemos cómo también escribe más tarde, amén, pero cómo fallaron en alcanzar esa justicia. Amén, porque dice que iban tras ella por el camino equivocado. Ese es el tema, porque procuraban ellos establecer la justicia suya, propia, humanamente, y realmente no se habían sujetado a la justicia de Dios. Amados hermanos, entonces vemos cómo esa es la justicia legal, que es la justificación de los hombres delante de Dios. Y esa es la principal. Imagínese usted, si no estuviéramos justificados delante de Dios, no seríamos hijos de Dios. Por eso todo hombre, amén, todo hombre, toda persona necesita ser justificado por el Señor. Amados hermanos, sabemos, según la palabra, amigos, vecinos, los que puedan estar viendo este mensaje, dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido a todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, porque Dios va a hacer justicia. Pero cuando nosotros hemos sido justificados, amén, porque nosotros hemos venido a los pies del Señor con un corazón arrepentido, entonces delante de Dios ya estamos nosotros libres de toda condenación. Y esa es la bendición de poder nosotros pertenecer a la familia de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la otra justicia, que es la justicia moral. Es aquella justicia, pero del carácter y conducta que agrada a Dios. Amén. Entonces, vemos cómo después de las bienaventuranzas, ¿qué es lo que dice Jesús? Continúa hablando de esta justicia cristiana con la justicia de los fariseos. En el capítulo 5, en el verso 20, mire el Señor lo que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Dios, que conoce los corazones, veía cómo los fariseos estaban actuando de alguna forma externa para ser visto por los hombres. Amén. Estaban ahí guardando las reglas. Pero la primera es una justicia interior, la del corazón. Amados hermanos, la de la voluntad, la intención del corazón. Eso es lo que mira el Señor. Por eso esta clase de justicia, hermano, es la que deberíamos nosotros tener hambre y sed. Amén. De hacer lo correcto delante de Dios, pero de corazón. El día jueves estábamos hablando, amén, cómo pastorear a nuestros hijos, pero cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Amén. Por eso es importante cómo Dios mira la intención del corazón, y por la intención del corazón vamos a ser justificados delante de Dios. Amén. Por eso tenemos que cuidar el corazón, tanto de nuestros hijos como también de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces hemos visto primero la justicia legal, hemos visto ahora la justicia moral. Y hermanos, sería un error suponer, sin embargo, que la palabra bíblica justicia
significa solamente una relación correcta con Dios, por una parte, y una justicia moral de carácter y conducta, por otra parte. Amado, la justicia bíblica es privada y personal. Y esto incluye también la justicia social, que es la tercera justicia que estamos estudiando en esta noche. Amén. Y la justicia social se interesa, amados hermanos, por la liberación del hombre de la opresión. Amén. Vemos cómo los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones comerciales, cómo tiene que ser justo, el honor en el hogar y los asuntos familiares. Todo ello se tiene que mover en base a la justicia. Y eso nosotros, los cristianos que estamos conociendo la palabra de Dios, tenemos que tener hambre y sed de hacer lo justo, porque eso le agrada al Señor. Amados hermanos, los cristianos estamos comprometidos, amén, primero con Dios, para poder tener hambre de justicia en nuestra comunidad, en nuestras relaciones humanas. Amados hermanos, y esto es algo que a Dios le agrada, porque Dios es un Dios justo. Y en su justicia, Él va a mirar lo que tú y yo hacemos de una manera correcta, de una manera justa. Amén. Por eso, amados hermanos, las Escrituras vemos cómo dirigen sus promesas a los que tienen hambre. Y una de las promesas que estamos estudiando es la bienaventuranza. Por eso, el que tiene hambre y sed de justicia, tanto en lo legal, moral o social, va a ser recompensado como bienaventurado. Amén. Porque es Dios quien nos va a ayudar. Como dice la palabra del Señor, a los que van a recibir la promesa son los que tienen hambre. Amén. De Dios. Y Dios, que dice en su palabra, sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta, que tiene ese deseo de hacer lo bueno delante de los hombres. Y sobre todo sabiendo que Dios está atento a sus ojos, sus miradas delante de cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, si nosotros tenemos poco crecimiento, escúcheme, si nosotros tenemos como cristianos poco crecimiento, no será, tenemos que interrogarnos, ¿no será, hermano, que tenemos nuestro apetito apagado? Ese apetito por la sed y hambre de justicia, ¿no será que está apagado, que no hay deseo, que uno vive una vida haciendo injusticia? Amén. Por eso, amados hermanos, no basta llorar por el pecado pasado, porque uno nos arrepentimos. No, hermano, debemos también tener hambre y sed de justicia futura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que cada uno de nosotros tendría que cada día esforzarse, amado, porque la promesa de Jesús de que cualquiera de que beba del agua que Él da, no tendrá sed jamás. Amén. Qué bendición será aquel día en que no tendremos sed jamás, amados hermanos. Y esto se cumple solamente si nos mantenemos bebiendo. Amén. De esa vid verdadera, de la fuente de agua viva que es nuestro Señor, que es la palabra de Dios que sacia nuestra alma y nos hace vivir confiados, nos hace esperar en su palabra, nos hace sentir hambre y sed, pero de justicia, de hacer lo correcto delante de Dios, de hacer lo más justo posible en todas las áreas de nuestra vida, como veíamos en lo legal, en lo moral o en lo social, amados hermanos. Toda nuestra vivencia, toda nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de justicia. Amén. Nosotros necesitamos, amados hermanos, por eso estar con esa hambre y sed de justicia, porque son características perpetuas. Amén. De cada discípulo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Y de hacer discípulos, dijo. Nosotros, si somos discípulos del Señor, tenemos que estar, amados hermanos, tan perpetuos como la pobreza en espíritu, como la mansedumbre, el llanto. Solo nosotros vamos a alcanzar el cielo, amados, si nosotros nos mantenemos en estas bienaventuranzas. Amén. Solo cuando alcancemos el cielo, en ese momento
ya no tendremos más hambre ni sed. ¿Sabe, hermano? Porque solo entonces Cristo, nuestro pastor, nos guiará a fuentes de agua viva. Aleluya. Ahí ya no tendrá más sed. Allí estará usted saciado, porque Dios está interesado no solamente saciar la parte física, sino también la parte espiritual. Amén. La parte espiritual. Amados, podemos ver que a través de estas 4 bienaventuranzas que hemos estudiado, vemos cómo revelan una progresión espiritual. Amén. Entonces, cada paso, cada bienaventuranza que estamos viendo, lleva al siguiente. Amén. Para comenzar, debemos ser pobres en espíritu. Hemos estudiado la primera bienaventuranza. Amén. Quiere decir que nosotros reconocemos nuestra completa y terminante bancarrota delante de nuestro Dios. Amén. Debemos después llorar por causa del Señor. O sea, es decir, porque queremos agradar al Señor, tenemos que llorar por nuestros pecados. Amén. Y también, amados hermanos, la corrupción de nuestra naturaleza caída. Eso es lo que nosotros, como decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces, en tercer lugar, debemos ser mansos, humildes. Tenemos que ser gentiles con los demás, aun si nos hacen cualquier situación que nos dañe. Debemos mantenernos en esa mansedumbre. Amén. En el cual ya no nos afecte y nosotros lo tomemos de algo personal, sino más bien nosotros oramos por aquel que nos daña. Amén. Eso se llama mansedumbre, porque ya hemos amansado nuestra alma, ya se ha sometido al Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, debemos tener hambre y sed de justicia. Amados hermanos, porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado? De reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres. Si nos quedamos allí, hermanos, la confesión de pecado tiene que conducir al hombre de justicia. Amén. Hacia la justicia. Nosotros tenemos que pedir que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo sé que no es fácil. Amén. A veces nosotros estamos distraídos en el hambre y la sed física de nuestro cuerpo. Y aún hasta para hacer ayuno, terminamos el ayuno y estamos desesperados por alimentar nuestro cuerpo físico. Pero qué importante es poder nosotros delante de Dios tener hambre y sed de justicia. Amén. Hermano, cuánta gente que necesita estar en una buena relación con Dios, que sea justificado delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que todavía no están justificados? Amén, legalmente delante de Dios. Porque delante de Dios, el hombre con su pecado está sentenciado a una condenación eterna. Pero Dios quiere librarnos. Cristo viene pronto, amados hermanos. Por eso la iglesia de Jesucristo, nosotros los hijos de Dios, estamos predicando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con su Espíritu Santo y que Cristo viene por segunda vez. Y por eso nosotros necesitamos vivir estas bienaventuranzas, que es nuestra vida cristiana, hasta que Cristo venga y Él nos encuentre y nos pueda decir: felices, pasen ustedes al gozo de su Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos escuchar la voz del Señor y que nos digan felices, bienaventurados? Ahora sí, gócense, alégrense eternamente. Amados hermanos, esta breve tribulación que estamos pasando, ya sea esta pandemia o cualquier situación mientras estemos con vida en esta tierra, todo eso es momentáneo. Nosotros por eso tenemos que anhelar, tener hambre y sed de justicia, porque eso nos va a llevar, amado hermano, a ser agradable delante de Dios. Por eso usted predique a tiempo y afuera de tiempo, comparta en su familia. Dios le está dando el tiempo de poder estar, amado, hablando de Dios. No, a veces, hermano, no hay necesidad de que tú hables. Con tu conducta tú estás predicando, como dice a las mujeres, ¿verdad? Que pueden ganar a su marido incrédulo, sin palabras, con su conducta casta y respetuosa.
Así se gana a los que no son de Cristo todavía, para que ellos puedan alcanzar la justicia de Dios. Porque en primer lugar, legalmente, los hombres por su pecado, amados hermanos, sabemos que están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el hombre necesita ser justificado. En estos tiempos vemos cómo la delincuencia ha aumentado. Vemos cómo la violencia, toda clase de delitos se cometen por esta pandemia. Y si la policía los alcanza, va a tener que llevarlo a una prisión para que paguen su pena, su delito. Hermano, así es el hombre con su pecado delante de Dios. También el hombre va a tener que pagar por sus delitos, por sus pecados. Pero Dios ha sido tan grande en amor, tan grande en amor, que ha venido a dar su vida por nosotros, amados hermanos, para que ahora nosotros podamos ser justificados delante de Él. Ahora somos libres de toda condenación. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Él ha venido y nos ha abrazado. Nos ha dicho: hijito, yo he muerto en tu lugar. Ahora eres libre de toda condenación. Ahora tú eres aquel hijo que yo te abrazo, que yo tengo una adopción para contigo. Ahora eres de la familia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Desde ya podemos nosotros ser bienaventurados de poder decirnos que somos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra. Amados hermanos, que ha tenido misericordia de nosotros, y ahora nosotros estamos aquí teniendo hambre y sed de justicia. Amados hermanos, para poder nosotros estar en agrado delante de Dios, también tenemos que buscar esa justicia moral, de hacer las cosas correctas con nuestro prójimo. Por eso es importante, amados hermanos, cómo la justicia es de tres formas allí en conclusión. Una es la justicia en la relación entre Dios y los hombres. La segunda es la justicia en la relación de Dios y su pueblo. Y la tercera es la justicia en la relación entre los hombres. Entre nosotros tenemos que ser justos, justos con nuestro hermano, justos en la familia. Tenemos que ser justos, porque de acuerdo a eso, dice: por toda obra que el hombre comete, un día vamos a dar cuenta al Señor. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Cristo viene por su iglesia, que nos encuentre preparada. Amén. Que nos encuentre preparada. Queremos irnos con el Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermanos, brevemente por esta tierra? Peregrinos somos en esta tierra. Pero un día estaremos en la presencia de Dios. Porque la justicia de Dios, amado hermano, es santa, pura. Y es por eso que nosotros debemos de decirle: Señor, ten misericordia. Ayúdanos a tener hambre y sed. Yo no sé cómo está tu apetito. ¿Cómo está tu apetito espiritual por las cosas de Dios? Por hacer lo justo delante de Dios, amado hermano. Por leer la palabra, por predicar la palabra, por vivir la palabra. ¿Cómo está esa justicia de parte de Dios? Amados hermanos, esa justicia revelada a nosotros es la que ahora nosotros tenemos que decir: Señor, gracias. Gracias, me ha justificado. Lo que hemos recibido por gracia, dad por gracia ahora. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, y oremos para que el Señor nos continúe ayudando y produciendo el querer como el hacer en nuestros corazones por la buena voluntad del Señor. Amén. Para poder tener ese apetito espiritual, esa hambre y sed de su palabra. Amén. Porque la palabra que nos alimenta, esa parte, hermano, nos va a ayudar a estar nutridos. Amén. Y cuando el hombre de Dios está nutrido, ¿sabe? Vas a tener hambre, sed de hacer las cosas que a Dios le agrada. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta noche. Si tú estás con falta de apetito espiritual, en esta noche vamos a pedirle al Señor. Amén. Vamos a pedir al Señor que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a poder abrir
abrir ese apetito, aleluya, amén. Ora allí donde tú te encuentres, hermano. No te conformes, amado hermano. Comienza a clamar delante del Señor. Dios está escuchándote allí donde tú te encuentras. Recuerda, hermano, si nosotros no tenemos fruto, el Señor, hermano, está buscando los frutos que tenemos que dar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor. Tú eres grande y poderoso, que conoces nuestros corazones, conoces nuestro caminar, Dios mío. Por eso en este momento a ti pido, Señor, bendito Dios, que tú examines el corazón del hombre, escudriñes, Señor, mi Dios, allí donde están tus hijos, Señor, aleluya. Tú eres Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Allí muévete, Señor, con poder. Cristo de la gloria, tú has enviado al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que esté, Señor, en los corazones obrando. Aquel que ha recibido esa presencia poderosa del Espíritu Santo, oh Dios mío, ayúdalo a tener hambre y sed de tu palabra. Dios, gracias te damos, Señor, por estos tiempos que nos permite, Señor, mi Dios, estudiar tu palabra aún. Padre, te pido, Señor, por aquellos que aún, Señor, no han sido justificados, Señor, delante de ti. Ruego, Señor, mi Dios, que tú rompas toda cadena, Señor, mi Dios, que tú rompas toda atadura, Padre Santo. Todo, Señor, velo espiritual quita, Señor, para que puedan entender, Señor, la necesidad, Señor, de poder acercarse a ti, de poder reconciliarse contigo, Señor, de poder ser pobres en espíritu, Padre bendito, de poder llorar, Señor, por su estado espiritual, de poder, Dios mío, ser manso, Señor, aleluya, y de poder tener hambre y sed de tu palabra. Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Envía, Señor amado, ese poder de lo alto, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, donde se encuentren tus hijos. Allí sea usted manifestando su poder, su gloria, Padre. Te pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Sigue obrando y fortaleciéndolos en el nombre de Jesús, aleluya. Envía ángeles que acampen alrededor de sus vidas, y tú defiendes a los que te temen. Tu palabra lo dice, y yo sé que tú cumples, Señor, porque no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Gracias te damos en este momento por tu presencia, por la obra que tú haces cada momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Amados hermanos, Dios nos los bendiga. Siga buscando del Señor, amén. Dígale, Señor, yo quiero tener esa hambre y sed de tu palabra. Dios lo bendiga.